Vamos entonces, hermanos, a Génesis capítulo 1, versículo 28. Y estamos tratando, esa es la tercera charla que tenemos sobre la ley y la gracia. Y decíamos en Génesis 1:28 que cuando los bendijo Dios, les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y es interesante como el Señor, desde el versículo 29 inclusive, Dios les dijo: he aquí os he dado toda planta que da semilla. Hemos visto desde el principio como Dios ha estado ¿qué? Dando al ser humano. Dios no se cansa de dar de ese amor, de esa misericordia, de ese favor inmerecido, el cual es la gracia de Dios. Y hemos dicho que la gracia de Dios es el ¿qué? El regalo, el favor inmerecido, el bienestar inmerecido, la bondad inmerecida de parte de Dios a nuestras vidas. No es porque tú te lo hayas ganado, no es porque tú te lo hayas esforzado en tenerlo. No, Dios nos lo da por su puro amor y su bondad para nuestras vidas. Y decíamos acá en el capítulo 1, versículo 28, que lo primero que Dios les dijo a ellos es que tenían que ¿qué? Fructificar. Y fructificar no era multiplicarse, porque luego de fructificar dice multiplicar. Entonces, ¿qué era ese fructificar? Bueno, debían dar del mismo fruto que habían recibido, para que las próximas generaciones que vinieran entendieran que el fructificar era precisamente darles ese ¿qué? Esa gracia, ese favor inmerecido, y que las generaciones que vinieran pudieran entender lo que era fructificar. Les hago una pregunta, hermanos: ¿qué produce un árbol de guanábanas? Y porque a veces queremos que salgan naranjas. ¿Cierto que nunca le pedimos a un pelo de guanábanas que produzca naranjas? ¿Por qué? Porque esa es ¿qué? Su naturaleza, ¿cierto? Dios lo hizo para que hiciera y produjera guanábanas, no naranjas. Al de naranjas, produce naranjas. Esto era fructificar. ¿Cuántos han comido aquí de las naranjas que comió Adán? Pues todos. Las mismas naranjitas que comió Adán, también nos las estamos comiendo nosotros. Pero el hombre ha hecho ciertas evoluciones allí, y ha unido semillitas, y ha sacado semillas de naranja con limón, y saca una fruta que llama limas. ¿Sí lo han visto? Las limas. Pero cuando usted se come una lima de un árbol de limas, hecho de una semilla de naranja y de una semilla de limón, pues realmente usted ve que la lima está rica y se la come, pero cuando usted observa, no tiene ¿qué? Semillas. ¿Por qué? ¿Por qué no puede fructificar la lima? Porque esa no fue la orden de Dios. O sea que aún la creación nos enseña que ella es obediente a lo que Dios mandó hacer. Y Adán y Eva también tenían que fructificar. ¿Recuerdan? Adán y Eva andaban con el Señor. Es más, Dios se paseaba por el huerto en las tardes, dice la palabra. ¿Qué hacía el Señor por allá con ellos en el huerto? Enseñarles. ¿Enseñarles qué? De cómo Dios les dio, cuántas cosas les dio en el huerto. ¿Qué le faltaba a ellos? Nada. ¿Quién era el proveedor? Dios. ¿Quién era el que los guardaba? Dios. Y esto era lo que Dios quería que ellos enseñasen a las generaciones que vinieran.
de que Dios les había dado un favor inmerecido. Usted cuando nació, ¿qué le dieron en la casa? Al añito ya que estaba tomando, o a los 6 meses. Tetero, ¿cierto? ¿Usted pidió que le dieran tetero? No, pero usted ¿qué? Lo necesitaba, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes proveyeron? Los papás, ¿verdad? Y al proveer esos papás, ¿por qué le están dando a ese bebé esa comida? ¿Se la merece? Pues nunca le preguntaron si quería nacer siquiera, pero lo dan sin esperar ¿qué? Nada a cambio. Y así nos fueron levantando a cada uno de nosotros y siempre nos proveyeron el alimento, el vestido y todas estas cosas que hoy, gracias al cuidado de papá y de mamá, pues podemos decir que fueron buenos padres porque nos cuidaron, porque nos levantaron y porque nos enseñaron. Y la razón por la cual hoy estás acá, creyendo tal vez en Dios, por supuesto, es porque también enseñaron ¿qué? Valores, principios, fundamentos. Y sabemos que muy dentro del corazón, aunque no estemos de acuerdo con muchas personas ni en lo que diga el predicador y esas cosas, allá adentro algo nos dice que Dios es real, pero que todavía no lo entendemos, no comprendemos muy bien. Entonces, algo pasó en el huerto. Vino el engaño de Satanás y fue a hacer que ellos en el huerto llevaran a cabo obras como el resultado del fruto de sus esfuerzos. Cuando le dijo, si comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, serán semejantes ¿a quién? A Dios. Esta fue la idea que les vendió la serpiente. Y realmente lo que quería Satanás, que ya había caído, ya había sido desterrado del cielo, era que ellos dieran un fruto diferente al fruto que Dios les había dicho que dieran. El fruto del Espíritu, dice la palabra en Gálatas 5:22, ¿es cuál? Amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y las obras de la carne son ¿cuáles? Todo lo que hay malo en el corazón. Entonces tenemos dos tipos de frutos: el fruto que viene del Espíritu Santo y el fruto que viene del mundo. Y este fruto del mundo fue el que Satanás quiso que ellos tomaran. ¿Para qué? Para que ya no dieran fruto a la manera de Dios, sino que eran fruto a la manera del hombre. Y ahí fue el problema que empezó a darse a toda la humanidad. Pero cuando Dios lo hizo, ahí en Génesis 1:26, Génesis 1:26, Dios les había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y hemos hablado de que tanto Adán como Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y que la imagen, ¿qué era? La imagen es ¿qué? El reflejo, la sombra. ¿Qué significa? Dependencia. Dios hizo un ser espiritual para depender de Dios. Ahora, ¿qué es la semejanza? La semejanza es que Dios le da mente, voluntad y emociones para que Él pueda pensar, para que Él pueda amar y para que Él pueda tomar decisiones basadas ¿en quién? En Dios. Y esa imagen y semejanza que Adán y Eva tenían de Dios les permitía ver la gracia de Dios, el favor inmerecido, el favor, el bienestar que ellos necesitaban. Inclusive antes de que ellos lo pidieran, Dios ya se los tenía. Entonces ellos vivían como agradecidos. Como nosotros como hijos deberíamos ser a nuestros padres agradecidos.
porque dieron muchos años de su vida y esfuerzo de su trabajo para que nosotros hoy pudiésemos crecer, para que tuviéramos comida, para que tuviéramos un estudio, para que tuviéramos un techo. Triste es ver, por ejemplo, lo que pasa en Gaza, ¿cierto? Ver esa cantidad de niños, ¿cierto? Sin nada, hermanos. Sin papás ya. Entonces, uno se pone a pensar, ¿será que yo soy un privilegiado de Dios que pude tener un papá, una mamá, que pude crecer, que pude alimentarme, que tengo un techo? ¿Somos privilegiados, hermanos? Yo creo que somos más que privilegiados. Tenemos 2 manos, 2 pies, podemos ver. Veo por ahí mucho las charlas y las conferencias de un hombre que mide como 1 metro, sin piernas y sin manos, y que da unas conferencias tremendas y que le da gracias a Dios por lo que él es. Y nosotros que lo tenemos todo. Ahora, al perderse la imagen y semejanza de Dios, se pierde porque ellos no le creen a Dios, y entonces resulta que esto los lleva a perder la imagen y semejanza de Dios. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 7. Cuando ellos fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que habían perdido la imagen y semejanza de Dios? Que ya no podían ver la gracia de Dios. ¿Qué hicieron allí? Se cosieron ¿qué? Delantales con hojas. ¿Qué querían cubrir? ¿Cierto que sintieron? Vergüenza, culpabilidad, miedo. ¿Qué más? ¿Sí? Sintieron que habían fallado a Dios. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Trataron de qué? De tapar su condición para que Dios no los viera o ellos tampoco se sintieran mal. Sin embargo, ¿podían esconderse de la presencia de Dios? No. Entonces, ¿qué pasó en sus mentes? Ya no podían entender a quién, a Dios. Ya no podían amarlo como ellos lo amaban antes. Y las decisiones que tomaron empezaron a ¿qué? A afectar sus vidas. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros por emoción y no por lo que el Señor diga? ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones basadas en nuestro enojo, en nuestra rabia, en nuestra emoción de ese momento, pero nunca recordamos primero Dios qué haría en esta circunstancia? Siempre que usted tenga una situación difícil, una situación precaria, importante, urgente, la verdad es que usted tiene primero que decir, ¿cómo actuaría Jesús en una ocasión como estas? Y ahí donde es la diferencia a lo que el mundo ofrece, porque el mundo actúa de una manera emocional y egoísta. Pero cuando nos damos cuenta de dónde nos sacó Dios a nosotros, entonces podemos ver la gracia de Dios también en nuestras vidas y en las de ellos. Ahora, ellos, tanto Adán como Eva, en Génesis 3:7, buscan ser hallados nuevamente justos ante Dios. Entonces los delantales simbolizaban la obra de sus manos, porque ¿quién hizo los delantales? Ellos la cosieron, o sea, la obra de ellos, el trabajo de ellos, el esfuerzo de ellos, el fruto de ellos. Entonces, con eso trataron de agradar a Dios. Pero Dios, a pesar de todo lo que hicieron, no los juzga, no los exhorta en ese momento por haber hecho lo que hicieron, porque Dios mismo entendía en la posición que quedaron después de haber pecado. Porque ¿cómo quedaron de Dios? Separados, muertos. ¿Y qué entiende un muerto? Nada. ¿Qué es lo único que puede levantar a un muerto de la tumba? La voz de Jesús. Por eso Jesús tuvo que decir, Lázaro,
Si Jesús no dice Lázaro, se levantan todos. Entonces vemos que lo único que escucha un muerto es la voz de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 21, estamos haciendo como un repasito. En Génesis 3, versículo 21, entonces ya Adán y Eva no pueden entender la gracia de Dios, no pueden entender el favor inmerecido de Dios, no pueden ver que es que Dios es el que les ha concedido, bendecido y dado todo eso. Entonces, ¿qué hace Dios para que ellos puedan volver otra vez a entender que todo provenía de Dios para sus vidas? Entonces hace un sacrificio, y lo que hace es que los viste con ello y derramó sangre, porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Entonces Dios les está enseñando que por medio del sacrificio ellos podían volver a tener el perdón de Dios hasta que nuevamente pecaran, pero mientras eso sucedía podían volver a ver la gracia de Dios en sus vidas. Y entonces ellos, cada vez que pecaban, pues hacían un sacrificio a Dios para que el Señor nuevamente mantuviera y pudieran ellos ver la gracia de Dios en sus vidas, aún en la condición que habían quedado. Así que el sacrificio, mi querido hermano, el sacrificio le permitía a ellos recibir la gracia de Dios y así poder tener nuevamente una relación con Él, porque había quedado ¿cómo? Separados, rotos. Ahora recordemos algunos hombres de la Biblia que hicieron lo mismo. Set, el hijo de Adán y Eva que nació luego. Enoc, el hombre que fue arrebatado al cielo. Noé, el hombre que halló gracia también delante de Dios. Y Abraham, Lot, Isaac, Jacob, todos ellos, incluso Moisés, todos con errores e incapacidades en su vida, y sin embargo Dios dice que halló gracia delante de él. ¿Por qué Noé? ¿Por qué Dios halló gracia en Noé? ¿Por qué Dios halló gracia en Noé? Y si eleva el sacrificio es porque lo creía. Y si lo creía era porque tenía ¿qué? Fe. Entonces, ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué esperaba Noé? ¿Cierto? Entonces, sencillamente, la fe es creer lo que Dios dice. Y como consecuencia, puedo ver ¿qué? Su gracia en mí. Entonces, ¿qué vio Dios en Noé? La gracia de él. Entonces dijo, este se puede salvar junto con la esposa y con los hijos. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Así de sencillo. Ahora, cuando estuvo el pueblo de Israel, Egipto, estaba esclavo en Egipto, ¿qué hizo el pueblo? Clamó al Señor. Después de 400 años, clamó al Señor y Dios dice que los escuchó. Y ellos clamaron por su estado de esclavitud. Y Dios les escucha, entonces Dios lo libera de Egipto, de la esclavitud. ¿Y qué les muestra? ¿Qué les mostró en esos 8, 10 meses? Su gracia. Les mostró no solamente el poder de Él, sino su favor inmerecido. ¿Merecía Israel salir de Egipto? No. Y sin embargo Dios lo hizo. Pero muestra estas maravillas para que el pueblo pueda entender y pueda ver la gloria de Dios, el favor inmerecido de Dios para ellos. Eso es lo que quería que Dios, que ellos entendieran. Entonces Dios los libera de Egipto, de la esclavitud, les muestra su gloria, su grandeza, su poder. Y cuando están en el desierto,
Aún el pueblo de Israel, viendo sus milagros, viendo sus prodigios, cuando abrió el mar, cuando atravesó, cuando le dio comida, todo esto, a pesar de que vieron todo esto, aun cuando los sanaba, aun su cuidado, su grandeza, su poder físicamente, ellos, ¿qué hicieron con Dios y con Moisés? Renegaron de ellos, murmuraron de ellos, y esto también lo llevó ¿cómo le digo yo? A hablar mal de su situación. ¿Qué decían ellos? Era mejor estar en Egipto que estar aquí aguantando hambre. ¿Y qué hacía Dios? Les daba comida, al punto de que les dio maná 40 años, y a la semana de estar comiendo el maná, ¿qué dijo el pueblo? Ya estamos hastiados de comer esto. Por lo menos en Egipto teníamos ollas y carne. Y entonces Dios les manda las ¿cómo llaman estos animalitos? Las tórtolas. Y dice que comían tórtolas allá, preparaban y comían carne hasta que se salían, ¿por dónde? Por las narices, dice la palabra. Y aún así volvían otra vez, ¿y qué? A la semana ya estaban renegando otra vez contra Dios. Así que, aunque ellos eran libres físicamente, su mente seguía esclava debido a su manera de pensar. ¿Y sabe qué le pasa muchas veces a algunos de la iglesia? Lo mismo. Parte de la iglesia, ¿de dónde nos sacó Dios, hermanos? ¿De dónde nos sacó? De Egipto, del pecado, nos sacó de la inmundicia, donde estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, donde el rey era ¿quién? El yo. ¿Y a dónde íbamos cuando moríamos? Al infierno. Pero Dios se atraviesa en nuestros caminos, nos salva, nos da vida eterna. Su alma ya no muere más. Se morirá el estuche, pero su alma nunca más irá, y nunca irá al infierno. Es de Dios. Y entonces cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que Dios quiere? Mostrarnos ¿qué? Su gracia. Y esa gracia viene por medio de ¿quién? El Señor Jesucristo. Dice que, pero por Jesucristo vino la gracia y la verdad. O sea, el favor inmerecido de Dios se hizo ¿qué? Visible, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y aún, aunque tenemos ya ese nacimiento nuevo, nuestra manera de pensar sigue como esclava, como le pasaba a Israel en Egipto. Cuando salieron, estuvieron ya libres en el desierto, eran libres, pero su mente seguía siendo ¿qué? Esclava. Su manera de pensar aún no cambiaba, y no podían ver la gloria de Dios, aunque la estaban viendo físicamente. Físicamente la veían y podían ver su condición física, que estaban en libertad, pero no podían entender su posición espiritual con Dios, debido a la esclavitud por la condición de estar separados de Dios. Entonces, debido a esto, debido a la condición de Israel en el desierto, debido a que ellos seguían murmurando de Dios, seguían hablando mal de Moisés, entonces Dios buscó la manera, sabía de antemano cómo hacerlo, pero llegó el momento en que Dios dijo: es tiempo de darles la ley. Y es cuando da los 10 mandamientos, cuando coloca la ley de Levítica, cuando coloca la ley de Moisés, la ley civil. Y estos 3 tipos de leyes Dios las pone allí. Y miremos para qué. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1.
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Miremos qué dice. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahora mire el versículo 20 al 25. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano ¿qué? Poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá, ¿para qué? Para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya ¿qué? Bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Allí está claramente especificado para qué es que Dios les mandaba los mandamientos. Entonces, a nadie se puede juzgar si no hay ley, y nadie puede darse cuenta de su condición si no tiene un espejo. Entonces, la ley que colocó el Señor fue ¿con qué propósito? Bueno, entonces la ley fue introducida por Dios para que Israel entendiera su condición delante de Él. La condición y la posición a causa del pecado que cometieron ¿quiénes? Adán y Eva. Por eso es tan importante conocer desde el principio qué pasó con Adán y Eva. De lo contrario, terminará siendo un religioso legalista en una iglesia cristiana y con el Señor en el corazón. Vamos a mirar qué pasó con la ley. Por medio de la ley podían identificar el pecado en sus vidas. Si quitamos la ley que dice que el semáforo en verde puede correr y en rojo tiene que parar, ¿qué pasaría en la ciudad? Habría un caos. Entonces, la ley, ¿para qué sirve? Es una advertencia, ¿cierto? Es algo para que usted no ¿qué? Se desvíe. Entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a entender qué es la ley y por qué Dios colocó la ley después de la gracia. Porque lo primero que Dios tuvo desde el principio, ¿qué fue? La gracia. Pero el hombre dejó de ver la gracia a causa del pecado. Entonces Dios introduce la ley para que se den cuenta que han pecado porque están como de Dios, separados, para volver a entender nuevamente ¿qué? Su gracia. Bueno, los mandamientos eran al corazón, los estatutos eran para que la ciudad, el país, el pueblo pudiera aprender civilmente cómo hacer las cosas. Y las otras, los preceptos y esto, eran las órdenes levíticas, o sea, las leyes a los sacerdotes de cómo tenían que hacer todas las cosas como Dios había dicho. Esa es la diferencia en los tres, porque fueron tres tipos de leyes que Dios les dio. Y ellos, ¿qué tenían que hacer con estas leyes y con esos estatutos y esos preceptos?
se lo tenían que contar ¿a quién? A los hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces los papás, ¿cuál es la labor de los papás? Hablando de papás y mamás, ¿quién le debe enseñar de Dios? Nosotros, como padres. Ese es nuestro legado, enseñarles esos principios, porque cuando usted está pequeño, todo lo que usted le diga a su papá, usted dice, así es, y usted lo cree. ¿Y qué más? Que le está enseñando la verdad. ¿Para qué? Para que cuando él crezca, se va a enfrentar a un mundo que le va a querer que den un fruto, ¿de acuerdo a quién? Al mundo, pero no el fruto que Dios dijo. O sea, la vida es tan sencilla, hermanos, pero nosotros somos los que ¿qué? La complicamos. El hogar es tan sencillo, pero nosotros somos los que queremos agradarle al mundo y agradarle a Dios. Queremos tener un pie en Dios y un pie en el mundo, como dicen por ahí. Pero eso no funciona así. O eres frío o eres caliente. Pero los tibios los vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué entonces Dios coloca esta ley? Él sabía que el ser humano la necesitaba para poder identificar en dónde era que estaba. Así que al darse cuenta ellos allá en el desierto, cuando les dio el Señor la ley, que habían violado los mandamientos, entonces ¿cómo podían volver al Señor? ¿Cómo podían alcanzar el perdón de Dios? ¿Cómo podían volver a tener paz para con Dios? Entonces Dios les dice, hagan estos sacrificios así, porque la paga del pecado es ¿qué? Ok, pero ahora este muere por ustedes. Entonces ellos lo hacían, ¿y qué sentían en sus corazones? Había descanso, había paz, y sabían que podían recibir y ver el favor inmerecido de Dios nuevamente. Y ese fue como la labor que Dios les mandó cada año. Entonces cada día, cada vez o cada día que cometían pecado, tenían que presentar ¿qué? El sacrificio. Y el sumo sacerdote lo hacía también ¿cuántas veces al año? El sumo sacerdote lo hacía una vez al año. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Entonces él iba con las gotas de sangre del animal y se presentaba en el lugar santísimo y colocaba sobre la tapa el propiciatorio y colocaba 7 gotas. No era un mundo de sangre, no, eran 7 gotas del sacrificio. Y salía. Y cuando salía, porque estaba amarradito de una cuerdita y con unas campanitas, que estaba en la santidad de Dios. Y cuando salía, el pueblo ¿qué? Se regocijaba porque por un año Dios los había perdonado. Entonces Dios tenía misericordia del pueblo y el pueblo podía ver el favor de Dios para con ellos, su gracia. Ahora, la ley era también importante porque mostraba y enseñaba algo de Dios. ¿Qué era lo que sentían ellos cuando violaban la ley? ¿Qué les producía? El que violaba la ley, ¿qué tenían que hacer con él? Apedrearlo. Entonces la gente ¿qué? Pues no lo hacía, ¿cierto? Aprendían a temer a Dios. Pero esto les permitía a ellos darse cuenta de que Dios es un Dios santo, justo, también misericordioso. Pero de esa manera ellos podían darse cuenta de que con Dios no se jugaba, que Dios y su naturaleza eran ¿qué? Santas, que era justo y que era fiel y amoroso. Así que aquel que cumplía toda la ley, ¿qué le daba el Señor? ¿Cuál era el beneficio por cumplir toda la ley? El que cumpla los estatutos, preceptos, decretos, mandamientos, todo esto, recibirá la vida eterna.
Ese era el regalito. Vida eterna, nunca más iba a morir. Entonces ellos se daban cuenta que cada vez que trataban, pecaban. Entonces, ¿cómo se sentían? Mal. Entonces corrían ¿a qué? Al sacrificio. Y sabían que por lo menos por el sacrificio temporalmente tenían ¿qué? El favor de Dios. Mire lo que sentían. Así que la justicia de Dios se revelaba o daba a conocer por medio de la ley de Dios. Pongan mucha atención. La ley era importante porque mostraba tres cosas de Dios. Mostraba su justicia. O sea, la paga del pecado es que, o sea, Dios es justo en hacer justicia sobre alguien si había dado la ley. Listo. Pero también la ley les ayudaba o les beneficiaba porque con ella se dan cuenta que Dios es que es santo. Entonces podían entender que la santidad de Dios para hacer juicios. O sea, Dios era justo en que su santidad hiciera juicio sobre el pueblo. ¿Qué pasaba cuando las culebras mordían a la gente? ¿Se acuerdan por qué los mordían en el desierto las culebras? Por murmurar contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios les mandó unas culebras, unas serpientes, y se morían. Entonces Dios estaba haciendo ¿qué? Juicios. O sea que ellos podían ver la santidad de Dios y la justicia de Dios. Entonces no solamente podían ver la gracia, el favor de Dios cuando hacían el sacrificio, sino también la santidad y la justicia de Dios. Pero también podían ver su amor eterno. ¿Y cómo podían ver el amor eterno de Dios? ¿Cómo hacían? Cuando podían ver su gracia. ¿Y la gracia cuándo podían verla? El favor inmerecido, ¿cuándo ellos podían verla? Cuando hacían ¿qué? El sacrificio. Porque no les daba el castigo que merecían, sino el favor que necesitaban. Ahora vaya a Jeremías 9:24. Un versículo que es como el versículo de la casa de la iglesia conociendo a Cristo. Jeremías 9:24. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice el Señor. Ahora usted lo entiende, ¿verdad? Él hace tres cosas en la tierra: misericordia, juicio y justicia. Pero era necesaria la ley para que ellos entendieran por qué Dios hace esto. Y entonces cuando ellos hacían el sacrificio, Dios depositaba algo más: su gracia. O sea, no les daba el castigo que merecían, sino el favor que necesitaban. Entonces, esto se trata de cambiar su manera de pensar. Ellos físicamente eran libres. Ya no estaban en Egipto, no estaban bajo el yugo de Egipto, pero sus mentes seguían ¿qué? Esclavas. Entonces Dios envía la ley para que ellos puedan entender mental, espiritualmente su condición y darse cuenta que la ley les permitía ver no solamente el estado físico y espiritual en el que estaban, sino que también podían ver la santidad, la justicia y la gracia de Dios. Y esto lo entendían muy bien los hebreos. Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿qué pasó? Pasaron más de 4,000 años. Aparece Jesús. Y en el tiempo de Jesús, las condiciones sociales de Israel habían cambiado. Había una generación
que pensaba de una manera diferente. Habían fariseos, saduceos, escribas, ¿quién más? Y publicanos. ¿Qué hacían los publicanos? Ellos son los que sacaban los de la Torá, sacaban los libros de la Torá, los rollos, y públicamente los leían todos los días. Pero también estaban los escribas, y los escribas eran los intérpretes de esa ley, porque la gente no la entendía. Y también llegaron los fariseos, que eran los que interpretaban, pero también enseñaban la ley. Y al ver los fariseos y los saduceos que el pueblo no podía cumplir la ley porque la violaban cada rato, entonces ellos decidieron hacer otras leyes adicionales, humanas, para que ellos pudieran cumplir o que no violaran los mandamientos de Dios. Se llama el Talmud. Entonces los 5 primeros libros de la Biblia, la ley del Señor, se llama la Torá. Y desde ese mismo momento, desde el tiempo antiguo, desde el primer siglo después de Cristo, entonces ya existía un grupo de libros llamados el Talmud. Y el Talmud lo que hizo era que era la compilación, era 21 tomos, perdón. Y el Talmud es la compilación de debates y enseñanzas de eruditos rabínicos desde el siglo I después de Cristo. O sea, que ellos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los publicanos, eran los que controlaban la vida sociopolítica de Israel. Y se daban cuenta que la gente violaba la ley de Dios. Entonces les colocaron otros mandamientos, otras leyes para que ellos no violaran los mandamientos de Dios. Y esto se conoce como el Talmud, el cual está dividido en dos. El Talmud tiene 2 escritos o 2 colecciones, la primera y la segunda. Y la primera se llama la Mishnah. La Mishnah o la Mishnah. Esto significa que era la ley oral enseñada por los rabinos judíos desde el siglo I. Y luego apareció la Gemara, así como se escucha, Gemara, que son las discusiones y debates rabínicos llamados Amoraim, los que hablan. Ellos hablaban y discutían, pero ¿qué hacemos? Que la gente vea, no matarás, pero mire que es que por allá alguien se le zafó un tornillo y entonces le clavó en el tornillo el estómago a otro y lo mató. Entonces, ¿qué ley hacemos para eso? Porque es que no fue a propósito, no quería matarlo. Entonces pongamos una ley que diga, si alguno accidentalmente hiere a su compañero, este le tendrá que pagar una cuota a la familia para cuidarla. Esas cosas las colocaron ellos. Entonces el pueblo creía a lo que los fariseos, los escribas, los publicanos y los saduceos decían con respecto a Dios. Y ellos, los fariseos, los publicanos, escribas y esto, entendieron a la vez que el camino para que ellos pudieran llegar a hablar con Dios era por medio solo de ellos. Entonces eran personas muy respetadas y nadie se podía meter con un fariseo, y menos sacerdote y menos sumo sacerdote, y respetaban todo lo que ellos decían y se hacía como ellos dijeran. Entonces, de esa manera, el Talmud es la ley de la Torá. Son leyes, debates, interpretaciones orales rabínicas que explican la ley de Dios, pero que fueron hechas por humanos.
esta cantidad de leyes, entonces volvió a Israel, a los judíos, un pueblo ¿qué? Religioso, legalista. Y los fariseos empezaron a sentirse que ellos eran la clave para que el pueblo llegase a Dios. Y nadie podía hablar con Dios si no era por medio de ellos, porque ellos entendían e interpretaban correctamente el Talmud o la Torah por medio del Talmud. Eso es muy importante que conozcan esta historia. Yo creo que usted nunca la había escuchado. Pero ¿por qué es tan importante? El Talmud, escúchelo porque esto no lo va a escuchar en ninguna parte. El Talmud enseñaba sobre Jesús. Los rabinos del primer año escribían todas esas discusiones y empezaron a ver que un hombre estaba hablando y hablando de Dios y haciendo milagros y haciendo cosas, y empezaron a reunirse a decirle: venga, ¿qué pasa con este hombre? Y empezaron a seguirlo, a buscarle la caída, a hacerle a ver en dónde podía fallar. Y el Talmud, efectivamente, de los rabinos, habla de Jesús. Pero lo que ustedes van a encontrar en el Talmud hoy en día de Jesús era que era considerado como un falso profeta que engañaba al pueblo con su enseñanza. También de que Jesús era llamado Jesús, no Yeshua, sino Jesús, con yuca, con Y de yuca, Jesús. Y Jesús significa que era un hechicero falso que desviaba al pueblo de la verdad. Además mencionaba que su ejecución fue una advertencia para los que también creyesen pensar como él que fuera el Mesías. Y eso lo tienen hoy en el Talmud. Usaron inclusive el silencio estratégico para no darle protagonismo en la ley de Dios. En otras palabras, silenciarlo. Su nombre, Jesús, fue borrado de todos los libros de Israel. Y la visión del Talmud es totalmente diferente a los escritos del Evangelio del Nuevo Testamento. Se burlan de la virginidad de María y del nacimiento de Jesús, y sostienen que fue ejecutado con razón por ser blasfemo y por igualarse a Dios. Ahora usted va a entender entonces por qué era tan importante explicarle esto. Ellos enseñaban, los rabinos enseñaban en el Talmud que violar la ley de la Torá hacía que fueran inmundos, injustos, pecadores e impuros. Según la ley, nadie podía tocar a un inmundo, a un leproso o a alguno que se pareciera o que tuviera una falla física. Ellos enseñaban que Dios era tan santo, que nadie podía hablar con Dios. Solo los sumos sacerdotes podían hablar con el Creador. Y que la justicia de Dios exigía pagar un precio por el pecado. Y por último, enseñaban que para recibir el favor de Dios en sus vidas, tenían que hacer obras dignas para alcanzar dicho favor. Lucas capítulo 5 versículo 12. Entonces aparece Jesús, comienza su ministerio, y de las muchas historias de Jesús vamos a tomar esta. Miremos en una para que entiendan ahora mucho mejor este pasaje. 5:12. Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Era un hombre lleno de ¿qué? De lepra. Según la ley del Talmud, no podía ¿qué? Tocarlo. ¿Por qué? Sería también ¿qué? Inmundo, contaminado, pecador. Y el hombre, no sabemos, no dice la palabra, pero posiblemente tenía una familia, tenía unos hijos.
no había tenido tal vez un contacto físico hace mucho tiempo. Y según la ley, nadie podía ¿qué? Tocarlo. Jesús, ¿qué hizo? Mira el versículo 13. Sí, 5:13. Entonces Jesús extendiendo él la mano, ¿qué hizo? Le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate a quién, al sacerdote, y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Observe la historia y los detalles de cómo Jesús actuó. Lo primero que hizo es que tocarlo. Pero según el Talmud, nadie lo podía ¿qué? Tocar. Porque quedaría como contaminado, le daría lepra. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, la gracia de Dios sobre la tierra, la justicia de Dios, la santidad de Dios, vino y lo tocó, ¿qué le pasó al otro? ¿Qué estaba enseñando? ¿Violó Jesús la ley? No, violó el Talmud, la ley de los hombres, no la ley de Dios, no la ley de Moisés, no la ley de los mandamientos. Por eso él decía, ¿por qué pensáis así? ¿Por qué cambiasteis la ley de Dios por la ley de los hombres? El problema entonces de Israel era que los fariseos, los escribas, los saduceos, los publicanos habían puesto leyes humanas, y Jesús lo que hizo fue, ven, te toco. Según la ley de ellos, Jesús estaba contaminado y se le pegaría la lepra. Pero la santidad, la justicia y la gracia de Dios que estaba caminando en Jesús trajeron ¿qué? Sanidad. Así que Jesús no solo lo sanó, sino que lo tocó. Y de ñapa, ¿qué le dice? Ve y muéstrate al sacerdote y ofrece conforme a la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta por qué es que pasaba esto? ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Dice que lo tocó. Y la mujer del flujo de sangre era mujer ¿qué? Inmunda por la sangre, 12 años con la enfermedad. Me imagino que muchos sabían que ella estaba enferma. Y lo tocó. Pero cuando lo tocó, Jesús dijo algo. ¿Quién me tocó? Señor, ¿cómo así que quién te tocó? Hay muchos alrededor. No, porque yo sentí que salió poder de mí. ¿Se empieza a entender esto? La justicia y la santidad y la gracia de Dios podían identificar a alguien que creía. ¿Qué es lo que mueve entonces la santidad, la justicia y la gracia de Dios? Un corazón que le crea. Es la fe, la certeza de lo que esperaba la mujer que del flujo de sangre. Si solo lo tocase, seré que. Pero eso la tenía que llevar a violar ¿qué? La ley de los hombres. ¿Sí entiende ahora? No se trata de lo que usted haga en sus obras, porque según la ley, la mujer esta ni siquiera podía estar ahí cerca a Jesús, y el leproso ni siquiera podía caminar por el camino por donde caminan los que están sanos. Los leprosos estaban metidos por allá en una cueva, en una montaña, no podían salir. Entonces, lo que chocaba a los maestros de la ley,
a los escribas, a los fariseos, a los publicanos, ¿qué era? Sentían que no fueran primero a ellos, que eran los que representaban a Dios. Y cuando le preguntaban a Jesús, ¿y tú quién eres? Yo soy Dios. Blasfemia, dinos quién eres. Se los he dicho. No, no puede ser. No, eso es hechicería. Porque ellos ante el pueblo eran los dioses. Eran los afortunados. Eran los que tenían la gracia, la santidad y la justicia. Y vino Jesús y sano. Este se cree Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el enviado del Padre. No he dicho que yo soy, pero porque ellos no podían entenderlo o no querían entenderlo. Lo que le chocaba a los maestros de la ley es que no fueran primero a ellos y que nadie se podía acercar a Dios sino por medio de ellos y del sacrificio. Entonces, ¿qué dice Juan capítulo 1 versículo 17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué era lo que caminaba entonces en la tierra? La gracia de Dios. La gracia era algo espiritual. Ahora era ¿qué? En vivo y en directo. Yo soy la gracia de Dios. Yo soy el verbo. Yo soy la palabra. Yo soy Dios mismo. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Siempre se lo decía. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué mandó esto? Porque la ley era necesaria para que ellos se dieran cuenta que eran ¿qué? Pecadores. Pero cuando se dieron cuenta que eran pecadores, la única manera que podían ser salvos era por medio de ¿qué? Del sacrificio. Entonces cuando Juan el Bautista ve a Jesús, que le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, se hizo hombre porque en su cuerpo tenía que cargar ¿qué? El pecado del mundo. Y el cuerpo de Jesús tenía que ser ¿qué? El sacrificio, el cordero. Entonces cuando ese cordero paga el precio, cuando va a la cruz, entonces ahora cuando usted reconoce la obra que él hizo por sus pecados personales, pasados, presentes y futuros, entonces usted puede ver en Jesús ¿qué? La gracia de Dios, el favor inmerecido, la salvación eterna, el camino al Padre, el favor de Dios en beneficio suyo, aunque usted no haya hecho ¿qué? Nada para ganarlo. Ahí es donde nos choca la ley, porque la ley me dice: tienes que hacer. Y Jesús dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y tiempito después, Marta, a la que le dijo eso, el hermano de Lázaro, Jesús va y levanta a Lázaro. Entonces Marta vio ¿qué? La gloria de Dios en acción. Y se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Es necesario que nosotros veamos ese elemento físico en nuestras vidas. Es Cristo el que trae la gracia para que podamos honrar al Señor y darnos cuenta que todo lo que tenemos ha sido un favor ¿qué? Inmerecido, pero que debido a la ley y debido al mundo nos ha engañado y hemos sido ¿qué? Esclavos de ¿qué? Esclavos del pecado, esclavos de cuánta cosa, de idolatría, de tantas cosas, de tantas circunstancias en las que usted sabe que es débil. ¿Qué eres débil? ¿En qué eres débil? Cada uno de nosotros sabe cuál es su debilidad, pero ¿sabes qué pasa? Todavía cargas con tu debilidad
y todavía te sientes que puedes alcanzar a ser capaz de vencerla. Y el Jesús que está diciendo, tú no puedes. Tendrías que cumplir la ley para vencer esa debilidad. La voy a cumplir. Y caes. Y vuelves y caes. Y te intentas y vuelves y caes. Entonces tú caes en un paradigma donde dices, entonces ¿qué hago? Cree en mí. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es tan difícil creer esto, hermanos. ¿Por qué no es tan difícil? Vemos a la hermana de 96 años. No, Señor, ya es tiempo. Cree en mí y te mostraré mi gloria. Nosotros pensamos que ya es tiempo, pero Dios dijo, la he dejado porque esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios y que ella se manifieste. Esas circunstancias que vivimos, esos problemas que tenemos, no son porque eres esclavo. No, tú eres libre, pero mentalmente la ley te hace ¿qué? Esclavo. La ley es la que no nos deja ver la gloria de Dios, porque te enfocas en tratar de cumplir la ley. Y Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Ustedes no podían cumplirla, pero la gracia se desbordó en mí y yo fui a la cruz y cumplí. Y Jesús dijo, consumado es. ¿Por qué lo dijo? He cumplido toda la ley según le enseñaste a Moisés, y ahora puedo entregar mi espíritu. Entonces, ¿qué pasa el tercer día? ¿Por qué resucita? Porque cumplió la ley completica. Porque el que cumplía la ley tenía vida eterna, pero el único que la podía cumplir era Jesús. Romanos capítulo 3 versículo 19. Todo el libro de Romanos es maravilloso para entender la ley y la gracia. Y Gálatas, más todavía la gracia. Pero vamos a ir a Romanos 3 versículos 19 y 20. Pero sabemos, dice Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Entonces, ¿la ley es mala? No, es buena, porque me muestra ¿qué? Mi condición delante de Dios. Pero Dios no me está juzgando. Ese es nuestro problema. La ley en mí hace que el pecado que mora en mí me juzgue. Tú no eres digno. Tú no eres digno. Tú no eres digna. No le pidas a Dios, Él no te va a escuchar. Eso es lo que hace la ley del pecado en mi carne. Tú no eres digna. Tú te portas muy mal. Tú haces cosas que no son dignas de Dios, para acusarme. Entonces, como la condición de mi vida es determinada por mi alma tiene que tomar la decisión. Si soy un pobre fracasado, si soy una pobre llevada, no, yo tengo que ser pobre toda mi vida. No, ya en esta condición que estoy, ya me quedé. Yo espero la otra vida más bien. Me voy por la reencarnación. Sí, y se empiezan a meterse en unas pendejadas que uno mismo se las cree. Yo. Pero Jesús te dice, mujer, ¿quiénes son los que te acusan de adulterio? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusan? Señor, no están. Ni yo tampoco te juzgo. Es la ley del pecado que está en tu carne la que te juzga. Pero delante de mí, mi santidad te toca y te sana.
Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, Él lo que va a traer es que sanidad a tu alma. Y como consecuencia, al cuerpo. Entonces, cuando esta mujer se ve arrepentida, cuando se ve realmente sanada, cuando se ve arropada por Jesús, entonces le dice: ahora vete, no peques más. Así que vaya y no peque más no es por ley, es por la gracia que te he dado. Te salvé la vida, gracias, ok, págame sin hacerlo más. Esa es la diferencia en nosotros. Nosotros vemos al hermano que peca y ¡pah! Ayudamos con la piedra y con las 50 más que hayan. Pero se nos olvida la gracia que Él ha tenido conmigo. Entonces, ¿quién soy yo para ser juez? Pero mi labor sí es: hermana, hermano, queremos orar por ti. Queremos animarte. Sigue buscando del Señor. Él te dará el favor que necesitas porque está contigo. Deja de mirar al pecado, deja de mirar la ley, mira su gracia. Entonces seguimos a Dios, ¿por qué? Por amor, no por obligación. No pecamos porque la ley dice, no lo hacemos, no pecamos, es por amor a lo que Él me dio. Esa es la verdadera, el fruto de la gracia. Eso es lo que nos cuesta. Es que es tan fácil, pero muéstrame ahora el fruto. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Que lleven y den fruto. Y fruto que permanezca. ¿Fruto de qué? Amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Somos libres de la ley, pero amamos al Señor por su gracia. Él no te está juzgando, no te está condenando. Él dice: yo no perderé ni a uno de los que el Padre me haya dado. Señor, oro por los que han de creer en mí por medio de estos, para que ellos sean uno, como yo soy uno contigo, ellos sean en mí y yo en ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es la iglesia, hermanos. Tenemos dificultades, sí. Tendremos problemas, sí. Habrá necesidades, sí. Pero bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ese poder de Dios viene por su gracia, cuando podemos ver el favor de Dios. El solo hecho de estar en ese lugar es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Esto es lo más importante. Y terminamos entonces con Hebreos 5, versículo 11. Hebreos, qué bueno, hermanos, que los hermanos pudiesen masticar esto, para que usted se sienta libre. Dios te ama como eres. Él no necesita que te esfuerces en cambiar. Él te dice: entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón. Entrégame tu manera de pensar. Y yo haré de ti una bendición. Haré un príncipe. Yo haré. Dios es el que va a hacer. No son tus fuerzas. Porque caeremos nuevamente. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es que en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el que usa leche es que inexperto en la justicia de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la justicia de Dios para usted? ¿Qué entiende por la justicia de Dios? ¿Usted qué diría? ¿Qué es la justicia de Dios? Lo justo, lo recto. ¿Qué más? Hacer lo bueno, ¿cierto? No hacer lo malo, ¿cierto? Podríamos decir eso. Entonces, aún eres un bebé cristiano cuando dices que tienes que obedecer y hacer lo correcto. Voy a explicarles por qué. Cuando los niños están en casa y llegan los vecinitos y empiezan a jugar por la casa y se meten en la cocina, entonces, ¿qué le dice usted como padre? No toquen los cuchillos, cuidado si queman en la estufa, cuidado con los vidrios de los vasos, ¿cierto? ¿Usted le coloca qué? Órdenes, normas. Pero cuando esos niños crecieron y se hicieron hombres y maduraron y llegan a la casa suya a hacer visita y entran a la cocina, ¿usted les dice lo mismo? ¿Ya qué? Ya son expertos. Eso es lo que nos pasa. Todavía la iglesia es ¿qué? Inexperta en la ley. Y hace entonces que nosotros todavía estemos, no comas, no te coloques, no hagas, no vayas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya deberíamos ser ¿qué? Maduros en la fe. Y la ley entonces es básica, pero la gracia es madurez. Cuando una iglesia está madura es porque anda en ¿qué? En la gracia de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, el diablo los convence. En el caso de Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo el diablo con Adán y Eva? Los convenció de que hacer obras trae la justicia de Dios. Pero lo que ellos no podían entender es que vivían en la justicia de Dios. Los mandaba a hacer cosas y los mandó a comer de un fruto que no era, cuando ya estaban comiendo del fruto de la vida eterna. La iglesia ya fue pagada el precio. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Por cuáles pecados? ¿Los pasados? ¿Los presentes? ¿Y los futuros? ¿Sí o no? Ok, entonces si aún Jesús sabe que yo mañana podría tener una debilidad y pecar, ¿por qué la ley me hace sentir que he perdido el favor de Dios? Si Él como me ve, limpio, justo, disfruta las bendiciones del Señor, disfruta el vivir. Y si tienes que comenzar hoy en tu vida de cero, comienza. Dios te puede dar como Israel en una sola noche todo lo que perdieron en 430 años, y hacer que este año termine como el mejor de tu vida, porque la gracia de Dios está sobre ti. Entonces Jesús no solamente era el Cordero de Dios, era justicia de Dios sobre la tierra, era la santidad de Dios sobre la tierra, era la gracia de Dios sobre la tierra. Pero nosotros solamente lo vemos en la cruz. Jesús, perdona mis pecados. Ya los perdoné. Jesús, por favor, vuelve a perdonarme. Pero ya no puedo ir 2 veces a la cruz. Ya lo hice. Entonces, ¿qué hago?
cree, porque si confiesas con tu boca y crees con tu corazón, serás salvo. Hermanos, no pretendo con esto decir que todo ya está dicho, porque hay mucho que más que enseñar. Pero por lo menos esto que masticamos hoy, que haga cambiar su manera de pensar. Por eso Pablo decía en Romanos 12, cambien su manera de pensar. Busquen el fruto del Espíritu, no el fruto del mundo. No trates de agradarle a Dios. Cristo lo hizo por ti. ¿Qué tienes que hacer? Entrégale tu vida a Cristo. Cierra sus ojos por un momento.